Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Elizabeth Campos, que nos hablará de Ley de Riesgos del Trabajo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenos días. Ante todo, me presento. Soy el doctor Jorge Luján Franculi. Hoy estoy supliendo a la doctora Campos, que por una cuestión personal no va a poder participar en la exposición del día de hoy. Así que me voy a encargar de llevar a cabo al menos esta primera etapa. Como les indicaba, soy el doctor Jorge Luján Franculi. Soy abogado graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales a través de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El tema que hoy nos convoca, Ley de Riesgos de Trabajo, o mejor dicho, Sistema de Riesgos de Trabajo, comprendido por las leyes 24.557, 26.773 y 27.348. Si les parecen, vamos a comenzar analizando brevemente los aspectos más relevantes de la ley 24.557, teniendo en cuenta que lo que vamos a analizar es el texto original de la ley, es decir, el texto original de la ley sancionada en el año 1996. Primero, hay que tener presente, o convendría tener presente, la coyuntura en la que se sancionó la Ley de Riesgo de Trabajo. Técnicamente, la Ley de Riesgo de Trabajo forma parte de lo que refiere el derecho social. No obstante, la Ley de Riesgo de Trabajo es el resultado de las exigencias y necesidades impuestas por el mercado asegurador en la década de los 90 y del sector empresario a fines de limitar los costos laborales. Los institutos, organismos, instancias, conceptos, prestaciones, derechos y deberes que la misma crea e impone, vulneran distintos derechos y garantías constitucionales. Sustentada tal circunstancia en la ineficacia del sistema imperante anterior a la ley 24.557 y en proyecciones a futuro que el devenir de los años y los resultados de su propia aplicación demostraron de muy, pero muy dificultosa realización. Bien, la Ley de Riesgo de Trabajo, la Ley 24.557, establece un nuevo sistema de responsabilidad del empleador al imponer la obligación de contratar un seguro ante empresas aseguradoras de derecho privado, llamadas ART, las que intervienen con ánimo de lucro y obtienen sus ganancias al llevar adelante su actividad de comercializar y mercantilizar los riesgos de trabajo. En su artículo primero, la Ley 24.557 expresa como objetivos reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, incluyendo rehabilitación del trabajador, promover la recalificación y recolocación de los damnificados y la negociación colectiva para mejorar las medidas de prevención y las prestaciones reparadoras. El artículo 2 define el ámbito de aplicación al disponer como sujetos amparados a los trabajadores dependientes del sector privado, funcionarios y empleados públicos, nacionales, provinciales, como municipales, y a las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. El Poder Ejecutivo podrá incluir a trabajadores domésticos, autónomos, trabajadores vinculados por relaciones laborales y bomberos voluntarios. Siempre tengamos presente que estamos analizando el texto original de la Ley 24.557. El artículo 3º define el carácter obligatorio del seguro, rigiendo para todos los empleadores que contraten trabajadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. No obstante, les permite autoasegurar los riesgos siempre que acrediten solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones dinerarias y garanticen brindar las prestaciones en especie. También puede asegurarse, por supuesto, el Estado Nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si el empleador no está afiliado a una ART ni autoasegurado, ante la ocurrencia de un siniestro laboral, debe responder directamente como sujeto pasivo frente al reclamo dirigido a obtener las prestaciones. La Ley de Riesgos de Trabajo establece un procedimiento administrativo sustentado en la actuación coordinada y en la interrelación de un órgano de gestión del régimen, que son las ART, un órgano de control del régimen, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y las comisiones médicas.
Es el artículo 26 de la Ley 24.557 el que da vida a las ART, en su carácter de órgano de gestión del régimen. Las define como entidades de derecho privado, léase obviamente con fines de lucro, autorizadas por la Superintendencia de Riesgos y la Superintendencia de Seguros, que, reuniendo los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión, tienen como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece la ley. Dentro de sus deberes se destacan asegurar obligatoriamente a toda empresa que lo requiera, otorgar obligatoriamente las prestaciones en especie establecidas en el artículo 20, tomar a los trabajadores en el estado en que se encuentran al momento de afiliarse y llevar un registro de siniestralidad por establecimiento. El artículo 35 crea la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como un ente autárquico dentro de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, siendo el órgano de control del régimen. Las funciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo están definidas en el artículo 36 de la ley. El artículo 21 crea las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central, como los órganos encargados de establecer la determinación y revisión de incapacidades, sustrayendo así directamente competencias propias de la justicia del trabajo. Las comisiones médicas son las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, determinar y revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad y resolver discrepancias que puedan surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes. Las comisiones médicas, a los fines de determinar las incapacidades, utilizan un baremo de evaluación de incapacidades. El procedimiento es gratuito para el trabajador, incluyendo traslados y estudios complementarios. En el esquema original de la ley, el artículo 46 fijaba la competencia judicial, estableciendo que las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales serían recurribles vía apelación ante la Comisión Médica Central o ante el juez federal con competencia en cada provincia, mientras que la resolución de la Comisión Médica Central y del juez federal son recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Es decir, en el procedimiento originario de la Ley 24.557, el procedimiento recursivo atravesaba primero una instancia ante la Comisión Médica Central, más luego la Justicia Federal, y en caso de tener que apelar en tercera instancia, ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, es decir, sustraía toda acción recursiva, toda acción judicial de la justicia del trabajo y la derivaba a la Justicia Federal de la Seguridad Social. Como indicábamos al inicio, por formar parte el sistema de riesgo de trabajo, las contingencias, accidentes de trabajo de la seguridad social. De la vinculación de los artículos 21 y 46, la creación de las comisiones médicas y la apelación ante la justicia federal, surge la intención del legislador, dirigida directamente a desarticular el inicio de acciones judiciales por accidentes laborales o enfermedades profesionales ante la justicia del trabajo. Ya que por una parte, el artículo 21 otorga a las comisiones médicas, dirigidas por profesionales en el arte de curar, facultades estrictamente judiciales, como lo son el analizar presupuestos fácticos y jurídicos a fines de determinar el carácter laboral de un accidente o profesional de una enfermedad. Por otra parte, el artículo 46 federaliza las acciones recursivas, fijando la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social. Bien, las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgo del Trabajo están definidas en el artículo 6, siendo las mismas los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales. 3 contingencias: accidente de trabajo, accidente in itinere, enfermedades profesionales. La ley conceptualiza al accidente de trabajo como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Tiene este carácter de inmediatez, es lisa y llanamente la definición neta de accidente, eso que sucede de manera súbita y violenta por el hecho o con motivo de la prestación del servicio. El acontecimiento súbito y violento, ocurrido en el trayecto que va de la casa del trabajador al trabajo, o del trabajo a la casa del trabajador, es lo que se denomina el accidente in itinere. Por último, la ley de riesgos define como enfermedad profesional a toda patología que se encuentre incluida en el listado de enfermedades profesionales elaborado y revisado por el Poder Ejecutivo, excluyendo de cobertura a toda patología no indicada en dicho listado. Además, quedan excluidos los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
causados por dolo del trabajador o fuerza extraña al trabajo, y las incapacidades preexistentes al inicio de la relación laboral. Entonces, a tener presente, accidente de trabajo, accidente in itinere, enfermedades profesionales listadas. Se trata de un listado cerrado elaborado por el Poder Ejecutivo, obviamente con anuencia e indicaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde se establecen todas las patologías que se cubren en carácter de enfermedad profesional. Si una patología sufrida por el trabajador no está comprendida dentro del listado, se debe sustanciar un procedimiento ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a fines de que esa patología, en ese caso concreto, eventualmente sea reconocida como enfermedad profesional. Toda enfermedad que no esté incluida dentro del listado o que no sea reconocida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no va a ser cubierta por una ART. Bien, eso en cuanto a las contingencias. Prestaciones. La Ley de Riesgo de Trabajo pone a cargo de las ART esencialmente dos prestaciones. Las prestaciones dinerarias, comprendidas en los artículos 11 a 19, y las prestaciones en especie, a través del artículo 20. Mediante las prestaciones en especie, las ART asisten al trabajador afectado por alguna de las contingencias cubiertas durante los periodos de licencia. Tienen por objeto lograr su recuperación y rehabilitación, promoviendo el regreso a su puesto de trabajo en óptimas condiciones. El artículo 20 enuncia entre ellas asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario. Las prestaciones en especie pueden ser brindadas por la misma ART o a través de prestadores médicos contratados al efecto. De hecho, sucede de esta forma. Las prestaciones dinerarias están dirigidas a proteger la merma de ingresos que sufre un trabajador afectado por alguna de las contingencias cubiertas. El esquema de la Ley de Riesgos establece la percepción de sumas fijas o percepciones mensuales calculadas en función del llamado IBD, ingreso base diario, e IBM, ingreso base mensual, la edad del trabajador y el porcentaje de incapacidad. El artículo 12 de la Ley de Riesgos establece que el ingreso base diario surge de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones correspondientes a los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicios en caso de que sea inferior, por la cantidad de días corridos del periodo en cuestión. Totales, es decir, 12 meses anteriores al accidente se suman las remuneraciones y se dividen por la cantidad de días. Ese resultado es lo que se llama ingreso base diario. A ese ingreso base diario se lo multiplica por 30,4 y el resultado es el famoso ingreso base mensual. 30,4 es el promedio de días corridos de cada mes en un año. Las prestaciones dinerarias van a diferir en función del grado de incapacidad que afecta al trabajador y al carácter de la misma, de acuerdo a las distintas condiciones. ¿Sí? Situaciones de incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente, que a su vez esta última puede ser provisoria, parcial o total, o definitiva, parcial, leve o grave, o total, gran invalidez y fallecimiento. El artículo 7 de la Ley de Riesgos establece que incapacidad laboral temporaria, ILT, es la situación en que se encuentra el trabajador cuando el daño sufrido por la contingencia le impide temporariamente prestar servicios. Esa incapacidad laboral temporaria se hace por alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente, transcurso del plazo máximo de licencia o fallecimiento del trabajador. El artículo 13 dispone que durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, el trabajador percibirá una prestación dineraria de pago mensual cuya cuantía es igual al valor del ingreso base mensual. La prestación correspondiente, esto también es esencial. En una licencia, ejemplo de 30 días, licencia por incapacidad laboral temporaria. Los primeros 10 días de esa licencia, los salarios, las prestaciones dinerarias de los primeros 10 días de esa licencia van a estar a cargo del empleador. A partir del día 11 se activa la obligación de la ART en cuanto a poner a disposición las prestaciones dinerarias por esta licencia. El artículo 8 prescribe que incapacidad laboral permanente, ILP, es la situación en que se encuentra el trabajador cuando el daño sufrido por la contingencia cubierta le ocasione una disminución permanente de su capacidad laboral. Dicha incapacidad laboral permanente puede ser total cuando la disminución fuera igual o superior al 66,6%,
o parcial, cuando sea inferior a ese porcentaje. Asimismo, en este caso, la incapacidad laboral permanente parcial puede ser grave si es igual o superior al 50%, o leve cuando sea inferior a dicho porcentaje. Bien, el artículo 9 dispone que la incapacidad laboral permanente, a su vez, puede ser provisoria durante los primeros 36 meses desde su declaración, plazo que puede ser extendido, o definitiva cuando supere dichos plazos. El artículo 10 define a la gran invalidez como la situación en que se encuentra el trabajador afectado por una ILPT, incapacidad laboral permanente total, que requiere la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. ¿Sí? Bien. Las prestaciones dinerarias que va a ir percibiendo cada uno de estos trabajadores de acuerdo a las licencias varían en sumas fijas, varían en sus rentas periódicas y fueron modificándose a través de los años. La ley de riesgos en su esquema original tuvo obviamente infinidad de cuestionamientos referidos a la constitucionalidad del régimen, ¿no? Fue objeto de sostenidas críticas por parte de la doctrina, las que más luego fueron receptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Castillo, Beñalgo, Marchete y Obregón, entre las que se destacan los cuestionamientos esenciales de la ley de riesgos en su esquema original, que estábamos analizando hace instantes, refieren a la inconstitucionalidad del artículo 39 al restringir la opción de reclamar por la vía civil por cuanto viola distintos tratados internacionales de jerarquía constitucional. Una cuestión que se nos estaba pasando hace instantes es que el artículo 39 de la ley de riesgos establecía que el trabajador podía accionar por la vía civil, es decir, reclamar una integral, no solamente la tarifada, sino una indemnización que incluyera daño moral, lucro cesante, pérdida de la chance, en caso de dolo del empleador. Es decir, que en el esquema original de la ley de riesgos, el trabajador únicamente podía demandar civilmente al empleador si comprobaba que el daño se había generado por un acto voluntario y con la intención de generar justamente ese daño, únicamente en caso de dolo. Si no existía caso de dolo, el trabajador técnicamente no podía demandar civilmente al empleador y debía conformarse con la indemnización tarifada que el sistema establecía. Entonces, dentro de las críticas a la ley en su esquema original, estaba la inconstitucionalidad del artículo 39 al restringir la opción de reclamar por la vía civil. La inconstitucionalidad del artículo 46 al establecer la competencia de la justicia federal y la consecuente desnaturalización del proceso al federalizar cuestiones de hecho y de derecho entre privados e impedir la competencia de la justicia laboral. La insuficiencia de las prestaciones dinerarias al reparar parcialmente el daño patrimonial que afecta al trabajador, omitiendo daño psíquico y moral, la exclusión de cobertura, consecuentemente de reparación, en caso de que el trabajador se encuentre afectado por enfermedades profesionales incluidas, la exclusión de las enfermedades, de las llamadas enfermedades accidentales, la omisión de referencia alguna respecto al trabajador no registrado, la remisión a fines de definir a los derechohabientes a la ley 24.241. Bien, este esquema dio lugar a la sanción de los fallos Castillo, Beñalgo, Marchetti y Obregón, entre muchos otros, que fueron los que sellaron la suerte en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del régimen a partir del año 2004. Todo este esquema que estábamos conversando se mantuvo incólume desde la sanción de la norma hasta el año 2004 en que se dicta el fallo Castillo. El 7 de septiembre del año 2004, la Corte Suprema se pronunció en los autos Castillo Ángel con Cerámica Alberdi contra la segunda. Declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 que establecía la obligatoriedad de recurrir las resoluciones ante la justicia federal. En este caso, el actor inició demanda contra su empleador, Cerámica Alberdi, reclamando la reparación de incapacidad laboral, planteando la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley, entre ellos el artículo 46, sin haber cumplimentado la instancia administrativa. ¿Sí? La demandada puntualizó la omisión del actor de sujetarse al procedimiento administrativo, sostuvo la constitucionalidad de los artículos atacados, destacando que el actor cuestiona la validez del artículo 46 sin haber concurrido a las comisiones médicas. Bien.
En sus fundamentos, la Corte Suprema de Justicia, ratificó la doctrina imperante al señalar que las responsabilidades por accidente de trabajo, a que refiere la ley 9688, y que nacen de los hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados, son de carácter común. Por otra parte, destacó que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el artículo 100 de la Constitución Nacional actual 116. A su tiempo, resuelve que no es constitucionalmente aceptable que la nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el artículo 75, inciso 12. Precisa que no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24.557 pone en juego dejaría de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizan dentro del molde constitucional. Así es como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Castillo, concluye que la ley de riesgos, de tal manera, produjo dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional. Primero, impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y segundo, desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado de derecho común. Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia confirma la resolución de la Sala 1 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la cual mantiene la resolución de primera instancia en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46, aunque la Corte Suprema no lo manifestara expresamente, se extendieron a las normas que reglamentaban el procedimiento ante las comisiones médicas, siendo este el decreto 717 del 96. La consecuencia del fallo es que, desde su dictado en septiembre de 2004 y hasta llegado el mes de febrero de 2017, prácticamente 13 años, los trabajadores afectados por un siniestro laboral podían recurrir directamente al juez de trabajo para que, a través de las reglas de un procedimiento laboral, puedan accionar directamente contra la RT para percibir las indemnizaciones tarifadas de la ley de riesgos sin verse obligados a transitar el procedimiento administrativo de los artículos 21 y 22. Reiteramos, desde el año 2004, luego del fallo Castillo, trabajador afectado por un accidente de trabajo podía, en lugar de concurrir a las comisiones médicas, iniciar una acción judicial para reclamar directamente sin verse obligado a transitar la instancia administrativa. Cuestión, obviamente, a destacar es que podía hacerlo en tanto y en cuanto planteara la inconstitucionalidad, toda vez que, de no hacerlo, se hubiese rechazado la demanda y debía concurrir a las comisiones médicas. Posteriormente se dictaron los fallos Benialgo, Marchetti y Obregón. En líneas generales se establecen la misma declaración de inconstitucionalidad, y estos son los fallos, esta tríada de fallos iniciales, Castillo, Benialgo y Marchetti, determinaron, son los fallos que sellaron la suerte del procedimiento administrativo ante las comisiones médicas, más luego vino también el fallo Obregón. Luego de estos fallos, como comentábamos hace minutos, los trabajadores podían concurrir directamente a la justicia, obviamente planteando la inconstitucionalidad de los diversos artículos, artículo 46, artículos 21 y 22 de la Ley de Riesgo de Trabajo, sin concurrir a las comisiones médicas previamente. Ahora bien, dentro de las modificaciones que tuvo la Ley de Riesgo de Trabajo, tenemos las modificaciones establecidas a través de los decretos 1278 del año 2000, 410 del año 2001, 1694 del año 2009, decreto 49 del 2014, decreto 1475 del año 2015 y la ley 26.773 del año 2012. Vamos a repasar brevemente algunos de sus textos. Bien, el decreto 1278 del año 2000 fue sancionado el 28 de diciembre de 2000 con el fin de mejorar las prestaciones dinerarias, ampliar el régimen de derechohabientes e incorporar mecanismos de prevención eficaces. Bien, el decreto 410 del 2001 fue sancionado en abril del año 2001 a fines de reglamentar las reformas que había introducido el decreto 1278 del año 2000.
El decreto 1694 del año 2009 fue sancionado en noviembre del 2009 a fines de, principalmente, incrementar los montos de las prestaciones dinerarias fijadas por la ley de riesgos. El artículo 1 del decreto 1694 del 2009 precisa que las sumas de las compensaciones adicionales previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados B, C y D de la ley, conforme al decreto 1278, se iban a aumentar a 80.000, 100.000 y 120.000 pesos respectivamente. Es decir que aumenta en parte lo que tiene que ver con las prestaciones dinerarias. El artículo 2 suprime los topes que originalmente había establecido la ley de riesgos en el artículo 14, inciso 2. El artículo 5 también establece prestaciones adicionales de pago mensual para los trabajadores afectados por la invalidez. Bien, así llegamos también al decreto 49 del año 2014, a efectos mediante el cual se modificó el listado de enfermedades profesionales aprobado mediante el decreto 658, como la tabla de evaluación de incapacidades laborales aprobadas a través del decreto 659 del 96. Estos dos decretos, decreto 658 del 96 y decreto 659 del 96, son fundamentales dentro del sistema de riesgo de trabajo, ya que el primero de ellos, el decreto 658 del año 96, es el que establece el listado de enfermedades profesionales reconocidas dentro del sistema de riesgo de trabajo. El decreto 659 del 96 es la llamada tabla de evaluación de incapacidades laborales. Se establece todas las incapacidades laborales que puede sufrir el trabajador, indicando patología, diagnósticos, factores de riesgo, sumamente específicos. Estos dos decretos, en el año 2014, fueron modificados a través del decreto 49 del año 2014. Tiene tan solo 3 artículos operativos el decreto, pero representa una sustancial modificación, tanto en materia de enfermedades profesionales, ya que a través del anexo 1 reconoce e incluye, recién en el año 2014, el carácter laboral de las hernias inguinales, directas y mixtas, hernias crurales, varices primitivas bilaterales y hernia discal lumbosacra. Hasta el año 2014 la hernia discal no era reconocida como enfermedad profesional. Como en relación, además de ello, como en relación a la evaluación de incapacidades laborales, ya que sustituye y modifica la tabla oportunamente establecida por el decreto 659. Bien, el decreto 1475 del año 2015 fue sancionado el 29 de julio del año 2015. Modifica el decreto 717 del 96 referido al procedimiento ante las comisiones médicas y la comisión médica central. De todos estos decretos que estamos hablando, el decreto del año 2009 es esencial porque se mantuvo, es decir, fue una de las primeras actualizaciones considerables que tuvieron las prestaciones dinerarias hasta la llegada de la ley 26.773. El decreto 49 del 2014 es esencial porque amplía las enfermedades profesionales reconocidas dentro del listado, y el decreto 1475 también lo es porque estableció modificaciones esenciales en cuanto al procedimiento ante las comisiones médicas. Puntualmente, las dos modificaciones más importantes que tuvo el decreto 1475 es la obligatoriedad del patrocinio letrado del trabajador y la creación del secretario técnico letrado. Hay un error común en considerar que es la ley 27.348 del año 2017 la que estableció el procedimiento, que estableció el patrocinio letrado obligatorio del trabajador, cuando en realidad esto fue implementado a través de este decreto, 1475 del año 2015. El patrocinio letrado del trabajador era obligatorio 2 años antes de que se sancionara la ley 27.348. Y ello, siempre destacamos lo mismo, ello no transformó el procedimiento en constitucional de la noche a la mañana, sino que siguió siendo declarado inconstitucional. El artículo 1 del decreto 1475 sustituye el artículo 6 del decreto 717 del 96. En función del mismo, la ART y la prestadora de servicios no podrán negarse a recibir la denuncia. Si la ART resuelve rechazar la contingencia, debe notificar al trabajador y al empleado. Transcurridos 10 días de recibida la denuncia, el silencio de la ART será entendido como aceptación de la contingencia, si es que no notificó el rechazo. Dicho plazo puede prorrogarse por 10 días más en caso de que existan causas que imposibiliten el conocimiento acabado de la pretensión, debiendo la ART notificar al trabajador y al empleador el uso de la prórroga dentro de los 10 días de recibida la denuncia. Entonces,
ART recibe la denuncia. Tiene 10 días hábiles para pronunciarse en cuanto a la aceptación o rechazo. Técnicamente, tiene 10 días hábiles para rechazar. Si transcurren esos 10 días hábiles desde que recibió la denuncia y la ART no emite manifestación alguna, se entiende la aceptación. Ahora, dentro de esos 10 días hábiles, también puede hacer uso de la prórroga de 10 días hábiles más. En el esquema original podían prorrogar por 20 días hábiles. Luego de la sanción del decreto 1475, la prórroga es solo por 10 días. Esto también es esencial. También es esencial al momento de judicializar un reclamo por accidente de trabajo, ya que si la ART no rechazó el siniestro, si el siniestro está aceptado por la ART, no tenemos que producir prueba en cuanto a su acaecimiento, porque está aceptado por la ART. Y, de la misma forma, la ART no puede en instancia judicial hacer referencia o pretender plantear el rechazo luego de haber vencido el plazo de 10 días hábiles. Esto es esencial al momento de judicializar acciones. De hecho, también es recomendable, en los casos en los que se llega a la instancia judicial, bueno, hoy es distinto el esquema y quizás esto queda como soslayado en cuanto a la nueva modalidad de la forma de iniciar demandas luego de la ley 27348. Pero antes de la sanción de la norma, siempre era conveniente dentro de una demanda dejar constancia en cuanto a la aceptación de la ART del siniestro en cuestión. Insisto, porque con esta aceptación de la ART no se exime de producir prueba al respecto. ¿Por qué? Porque ya está aceptado. Bien, así llegamos también a analizar la ley 26.773. La ley 26.773 fue sancionada en el año 2012, estableciendo el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El artículo 1 establece que las disposiciones sobre reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos de trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie. Perdón. El artículo 2 prescribe que la reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas, así como su necesidad de asistencia en caso de gran invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar por su fallecimiento. Las prestaciones en especie deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o incapacidad determinada, sin poder sustituirse en dinero, excepto los traslados del paciente. Dispone que el derecho a la reparación se computará desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación de causalidad de la enfermedad profesional. Declara que el principio general indemnizatorio es de pago único. El artículo 3 dispone que cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente, mientras se encuentra a disposición del empleador, el trabajador damnificado o sus derechohabientes percibirá, junto a las prestaciones dinerarias, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, equivalente al 20% de tales sumas. En caso de muerte o incapacidad, la indemnización adicional no será inferior a 70.000 pesos. Esencial, artículo 3 de la ley 26.773 establece indemnización adicional de pago único para los casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, no así para los casos de accidentes in itinere. Accidente de trabajo o enfermedad profesional, además de las prestaciones dinerarias de la ley de riesgos, obtienen también el derecho, si reclaman una indemnización adicional de ese resultado equivalente al 20%. ¿Sí? Incrementa, obviamente, las prestaciones dinerarias y las indemnizaciones que va a percibir el trabajador siempre y cuando no haya sufrido un accidente in itinere. Bien, el artículo 4 prescribe que los obligados al pago, ART y empleador autoasegurado, deberán dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador o la homologación o determinación de la incapacidad, notificar los importes que corresponde percibir, indicando que se encuentran a disposición para su cobro. Bien, precisa, esencial, artículo 3, como dijimos recién, esencial, artículo 4. El artículo 4 precisa que el cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema, ley especial a través de, acción especial a través de la ley de riesgos o acción a través del derecho común,
implica el ejercicio de la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. Indica que las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación indicada en el primer párrafo. Y particularmente, en caso de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil, se aplica la legislación de fondo, de forma y los principios del derecho civil. La ley 26.773 lo que hace es volver a instalar la opción excluyente entre la acción civil y la acción especial. La norma se complementa con lo establecido en su artículo 17, inciso 1, el cual deroga los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39. Desde la sanción de la ley 26.773, los damnificados y sus derechohabientes pueden optar por reclamar con base en el derecho civil o bien con fundamento en la ley especial, teniendo presente que la opción es excluyente, que los distintos sistemas no son acumulables y que el cobro de sumas de dinero o el inicio de acciones en uno u otro sistema implica el ejercicio de la opción con efectos plenos sobre el evento en cuestión, excepto para el caso de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, complementaria por invalidez o prestaciones en especie. Por supuesto que no está comprendido dentro de esto, por decirlo de una manera concreta, los salarios, está mal dicho así, pero los salarios que percibe el trabajador durante el periodo de ILT no caen dentro de esta determinación de percepción de sumas en uno u otro dinero, porque si no todos automáticamente quedarían comprendidos dentro de la ley especial. El artículo 5 dispone que la percepción de prestaciones dinerarias por ILT, complementarias por invalidez o prestaciones en especie, no implican el ejercicio de la opción excluyente establecida en el artículo 4, lo que decíamos recién, ¿no? Bien, el artículo 7 faculta al empleador a contratar un seguro de responsabilidad civil, que puede ser invocado por el trabajador en caso de optar por la reparación integral, en las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación. Artículo 8, esencial junto con el 3 y el 4. Ley 26.773, entonces. Indemnización adicional de pago único en el artículo 3. Opción excluyente entre la reparación integral y la reparación sistémica en el artículo 4. Y el artículo 8 prescribe que los importes por incapacidad laboral permanente se ajustarán de forma general semestralmente según la variación del índice RIPTE, remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables. La norma se complementa con lo dispuesto por el artículo 17, inciso 6, en función del cual las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos y su actualización mediante el decreto 1694 se ajustan conforme el índice RIPTE. La finalidad de la norma es que la actualización efectuada a tenor del índice RIPTE funcione como piso indemnizatorio, es decir, como mínimo indispensable para lograr la justa compensación de los daños sufridos por el trabajador ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ello sin modificar la fórmula de cálculo para las prestaciones dinerarias que establece el esquema de la Ley de Riesgos, en virtud de lo cual, si el monto resultante de aplicar la fórmula de cálculo prevista por la Ley de Riesgos, incluida la indemnización adicional de pago único del artículo 3, supera el piso indemnizatorio resultante por aplicación del RIPTE, se aplicará aquello. Caso contrario, si resulta inferior, corresponde el monto resultante por aplicación del índice RIPTE. El artículo 9 dispone que los organismos administrativos y tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales previsto como anexo 1 del decreto 658 del 96. La ley, de tal forma, en base al principio de igualdad, la ley 26.773 unifica los criterios de análisis para las comisiones médicas y los tribunales competentes en cuanto al listado de enfermedades profesionales y tabla de evaluación de incapacidades laborales que los mismos deben observar y aplicar. Bien, no obstante ello, lamentablemente es una constante la aplicación dispar, aleatoria, antojadiza del baremo de ley. Un ejemplo muy, muy concreto siempre está en el tipo de lesiones que se generan en la rodilla, ya sea rotura de meniscos y o ligamentos. Rotura de meniscos y o ligamentos, de acuerdo al baremo de ley, establece incapacidades promedio que van del 7 al 12%. En comisión médica, excepcionalmente se pasa de un 5 o de un 6%. Es decir que
independientemente de los términos de la ley 26.773 y de la obligatoriedad que establece a través de su artículo 9 en cuanto a aplicar el baremo de ley referido a la tabla de evaluación de incapacidades, lamentablemente en sede administrativa la aplicación siempre es a la baja. Siempre es a la baja, excepcionalmente nos encontramos con alguna determinación de incapacidad que responda a los términos del decreto y de la tabla de evaluación de incapacidades. Hasta acá lo que tenemos con esquema a grandísimos rasgos. Lo que tenemos con esquema original de la ley de riesgos, modificaciones a través de decretos, decreto 1475 del año 2015, decreto 49 del año 2014 y decreto y ley 26.773. Son las reformas más importantes y obviamente las declaraciones de inconstitucionalidad sucedidas a partir del año 2004, Castillo, Beñalgo, Marchetti y Obregón. Bien, así llegamos al año 2016. En prieta síntesis, llegamos al año 2016. Ponernos a analizar, a desarrollar cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la sanción de la ley 27.348, sin duda nos excedería el tiempo que tenemos hoy. Lamentablemente, las mismas necesidades que impulsaron la sanción de la ley 24.557 fueron las que impulsaron la reforma. Se utilizaron, insisto con esto, con lo penoso y lo lamentable, información y datos tremendamente sesgados en cuanto a la realidad imperante en el sistema al momento de tratarse el proyecto de reforma en el año 2016. Entonces, los datos utilizados, contrastándolos con la información brindada por la propia SRT, son diametralmente distintos a las argumentaciones que dieron lugar a la sanción de la ley 27.348, que es la que tenemos vigente al día de hoy. Vamos a comenzar entonces con los términos de la ley 27.348. Bien. El artículo 1 de la ley 27.348 dispone que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación de carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos. Determina que será competente la comisión médica jurisdiccional que corresponda al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o al domicilio donde habitualmente se reporta, a opción del trabajador, y su resolución agotará la instancia administrativa. Precisa que los trabajadores no registrados, cuyo empleador no esté comprendido en el autoseguro, ni afiliado a una RT, no están obligados a transitar la instancia administrativa y cuentan con la vía judicial expedita. Dispone que los honorarios que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador estarán a cargo de la ART. El artículo en estudio, al restablecer la obligatoriedad del trámite ante las comisiones médicas, colisiona con lo resuelto por la Corte Suprema en los fallos Castillo, Beñalgo, Marchetti y Obregón, más allá de que en Pogonza dijeron lo contrario. Fallo Pogonza, dictado el 2 de septiembre del 2021, que establece la constitucionalidad de la ley 27.348. Vale tenerlo en cuenta, porque es el que al día de hoy estableció la constitucionalidad del sistema, pese a que fue dictado en base a la resolución 298-17, que había dejado de tener vigencia justamente el día anterior, 1 de septiembre, cuando entró en vigencia la resolución 20-2021, pero eso es adelantarnos un poco. Bien, el artículo 1 entonces de la ley 27.348 tiene el mismo objetivo que los artículos 21 y 22 de la ley de riesgos. De hecho, los artículos 21 y 22 de la ley de riesgos no fueron derogados ni modificados. Y al precisar el carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, refiriéndose a las comisiones médicas, no modifica la naturaleza jurídica de esos artículos 21 y 22. Por cuanto el esquema original de la ley de riesgos no otorgaba la posibilidad de optar por el trámite administrativo o el acceso directo a la justicia.
ya que, sin haber incluido dicho carácter de obligatorio y excluyente, la ley de riesgos, en su esquema original, ley 24.557, ordena que el trabajador, previamente a la instancia judicial, desande el trámite administrativo ante las comisiones médicas. Consecuentemente, el artículo 1 de la ley 27.348 solo reafirma lo ordenado por los artículos 21 y 22, sin incluir cuestiones novedosas en cuanto al procedimiento que estos regula. A su tiempo, como decíamos, la institución del patrocinio letrado no resulta una novedad, ya que es regulado en el artículo 4 del decreto 1475 del año 2015. Bien, de tal forma, desde el año 2015, el patrocinio letrado del trabajador o sus derechohabientes es obligatorio, pero ello no transformó el procedimiento en constitucional de un momento a otro. Por el contrario, la Justicia Nacional del Trabajo continuó declarando la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la Ley de Riesgos. Respecto de la comisión médica competente y la opción en cabeza del trabajador, bajo una aparente ampliación de variables, lugar de comisión médica del domicilio del trabajador, comisión médica donde presta servicios, comisión médica del lugar donde habitualmente se reporta. Bajo esta aparente ampliación de variables, la norma cercena la posibilidad que le otorgan al mismo la mayoría de los códigos de procedimiento en cuanto a habilitar la acción ante la justicia competente del domicilio del demandado, es decir, la justicia competente del domicilio de las ART. Esta limitación, por supuesto, que no es casual. Habida cuenta que la limitación que la mayoría de las ART tiene su domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obedece esta limitación a otro de los objetivos encubiertos de la Ley 27.348. En este caso, evitar la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo. Seguidamente, impone una incomprensible distinción entre los trabajadores en función de la existencia o no de registración, que vulnera el principio de igualdad ante la ley, al habilitar la instancia judicial y eximir del trámite administrativo a los trabajadores que no se encuentren registrados. Esta distinción es acorde al espíritu de la ley, por cuanto coloca en mejor posición a un trabajador sometido a la clandestinidad que a un trabajador registrado. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. El artículo 1 concretamente dice que queda excluido de la instancia administrativa previa el trabajador en clandestinidad si es que el empleador no es empleador autoasegurado o no está afiliado a una ART. Contrario sensu, por más que el trabajador esté en clandestinidad, si el empleador está afiliado a una ART, no puede ir directamente a la justicia. Tiene que denunciar el accidente ante la ART a la cual se encuentra afiliado el empleador, por más que esté en negro. ¿Por qué? Porque el empleador está afiliado a una ART. En este caso es bastante simple, la denuncia la puede hacer telefónicamente, la puede hacer vía telegrama, pero teniendo en cuenta esto, técnicamente, aunque esté en clandestinidad, si el empleador está afiliado a una ART, no puede ir directamente a la justicia, debe denunciar el accidente ante la ART en la cual se encuentra afiliado su empleado. Concretamente, la ley reedita, la ley 27.348, reedita la creación de una instancia previa y obligatoria, retomando la tesis de un procedimiento administrativo ya declarada inconstitucional por la Corte Suprema en los fallos Castillo, Beñalgo, Marchetti y Obregón. Bien, consecuentemente, dicha reedición por parte de la ley 27.348, si bien incluye modificaciones que pretenden superar las distintas impugnaciones formuladas, resultan insuficientes a la luz de las prescripciones de la Constitución Nacional. El artículo 2 precisa que una vez agotada la instancia administrativa, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino. Los recursos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes que procederán con efecto devolutivo. Cuando media apelación de la ART ante la Comisión Médica Central, en caso de que la Comisión Médica Jurisdiccional haya reconocido la existencia de una enfermedad profesional no incluida en el listado. B. Cuando media apelación de la ART ante la Comisión Médica Central en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que interponga la ART ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral será vinculante para todas las partes. Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20.744. Las resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional y de la Comisión Médica Central deberán ser notificadas a las partes y al empleador. Declara de aplicación lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 26.773, así como también que todas las medidas de prueba serán gratuitas para el trabajador. Establece además que los peritos médicos que intervengan en las causas judiciales en el marco de la ley de riesgos deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del juicio, respondiendo su labor y su regulación a la labor realizada. Bien, la ley 27.348, a través de este artículo, pretende cumplir con la doctrina del fallo Castillo, tanto a través de la respectiva adhesión a la ley y consecuente delegación de competencias por parte de las provincias a que refiere su artículo 4, como a través de la opción del trabajador de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la Justicia del Trabajo. Es fundamental destacar que la ley 27.348, si bien faculta la intervención de la Justicia del Trabajo, contrariamente al esquema original de la ley de riesgos, habilita un mero recurso y no una instancia plena de conocimiento. Insisto, más allá de que en Pogonza la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya dicho lo contrario. En Pogonza, la Corte Suprema de Justicia reconoce un carácter amplio en cuanto a la revisión judicial. Lo reconoce a nivel interpretativo. El texto de la ley es taxativo en cuanto a que estamos hablando de un mero recurso. No obstante, insisto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Pogonza, reconoció el carácter amplio, pese y por sobre el texto de la ley. Bien, por otra parte, resulta toda una declaración de intenciones la remisión a la justicia ordinaria del fuero laboral provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habla de la justicia nacional, habla de la justicia del fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última siquiera constituida inexistente, ¿sí? Omitiendo referencia alguna a la Justicia Nacional del Trabajo. Siquiera nombra a la Justicia Nacional del Trabajo. Así las cosas, agotada la instancia administrativa, las partes pueden solicitar la revisión ante la Comisión Médica Central. El trabajador, como detallamos, tiene la opción de interponer recurso contra lo resuelto ante la justicia laboral competente correspondiente a la jurisdicción de la Comisión Médica que intervino. Es decir, el trabajador concurre en trámite por divergencia en la determinación de incapacidad. Obtiene un dictamen de Comisión Médica donde le dice que su incapacidad es 0. El trabajador puede apelar ese dictamen ante la Comisión Médica Central, o bien, con el acto administrativo de clausura, iniciar demanda posteriormente sin pasar por el proceso recursivo ante la Comisión Médica Central. Es decir que, concluida la instancia, puede posteriormente iniciar una acción judicial y no está obligado a apelar ante la Comisión Médica Central para posteriormente ir a la justicia. No, puede, ante la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, luego de ahí ir a la justicia sin pasar por la Comisión Médica. Por supuesto que, si lo desea, puede apelar ante la Comisión Médica, ante la Comisión Médica Central y posteriormente, en desacuerdo de esa resolución, ir a la justicia. Pero lo que quiero dejar perfectamente en claro es que no está obligado a apelar ante la Comisión Médica Central. Puede concurrir directamente a la justicia. Bien. En este cuadro de situación, el estado de necesidad del trabajador se transforma en moneda de cambio, ya que a diferencia del esquema original, donde el trabajador que recurría a la decisión de la Comisión Médica Central percibía a cuenta la suma determinada por la ART o por la Comisión Médica, en la actualidad, en caso de recurrir la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional, no tiene derecho a percibir hasta tanto se resuelva el recurso. Por eso es conseguido en relación, ¿no? En síntesis, el trabajador tiene derecho a cuestionar lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional, pero en tal caso queda suspendido el cobro de las prestaciones dinerarias hasta tanto se resuelva el recurso.
Así las cosas, la ley no solo impide al trabajador optar por concurrir a las comisiones médicas o interponer acción judicial directa. Además de ello, la revisión que establece el artículo 2 no satisface el debido acceso a la justicia atento a las limitaciones que impone, específicamente un recurso de apelación en comparación con una demanda judicial. Nota al margen en cuanto a la apelación, es el plazo que establece la resolución 298-17. 15 días hábiles para iniciar la acción en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo. Más luego de esto, distintas provincias fueron dictando sus leyes de adhesión que establecieron cómo iba a sustanciarse este procedimiento. En provincia de Buenos Aires es la ley 15.057 la que establece el nuevo procedimiento laboral, y este plazo, que en la Justicia Nacional es de 15 días hábiles, en la provincia de Buenos Aires, por imperio del artículo 2, inciso J, de la ley 15.057, es de 90 días hábiles administrativos. Bien, seguimos entonces. El artículo 3 crea el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas, cuyas funciones y procedimientos se establecen en el anexo 1 de la ley. Dispone que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dictará las normas del procedimiento de actuación ante las comisiones médicas. Prescribe que la Comisión Médica Jurisdiccional deberá expedirse en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada, y que la reglamentación establecerá los recaudos a tales efectos. Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional debidamente fundadas. Bien, debidamente fundadas. Bien, dispone que todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2. Por último, precisa que la demora injustificada que pudiera imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a sus responsables. Esencial, la Comisión Médica Jurisdiccional tiene un plazo de 60 días para sustanciar toda la instancia, vencido el cual el trabajador puede denunciar el carácter perentorio del plazo, el vencimiento de este carácter del plazo perentorio, dar por concluida la instancia administrativa y concurrir posteriormente a la justicia. Esto, sin lugar a dudas, va a resultar mucho más simple luego del 2 de septiembre, luego del fallo Pogonza, porque dentro de todas las cuestiones que han quedado determinadas en el fallo Pogonza, dos que de alguna forma benefician al trabajador era la que ya indicamos en cuanto a la amplitud del recurso, es decir, a la amplitud de conocimiento que tiene el recurso siempre hablando de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿no? Y por otro lado, la ratificación del carácter perentorio de este plazo de 60 días hábiles, la Corte lo dice a fines de evitar dilaciones innecesarias. Una cuestión a tener en cuenta es que en la enorme mayoría de los casos, cuando el trabajador denuncia el vencimiento del plazo de 60 días hábiles, da por concluida la instancia administrativa, normalmente no hay un acto administrativo de clausura. Se requiere acreditar el agotamiento de la vía. El agotamiento de la vía se acredita a través del acto de clausura que emite el servicio de homologación, en función del cual se da por concluida la instancia administrativa. Ahora bien, cuando el trabajador denuncia el vencimiento del plazo perentorio de 60 días, normalmente no hay un acto administrativo de clausura y el trabajador inicia con el expediente sin ese elemento, lo que ha dado lugar a resoluciones dispares, tanto en la Justicia Nacional del Trabajo como en la provincia de Buenos Aires, justamente porque carece de ese elemento que es el acto administrativo de clausura. Zanjada la cuestión, en parte, posteriormente a Pogonza, ya que reconoce el carácter perentorio, o mejor dicho, ratifica el carácter perentorio del plazo de 60 días hábiles. A tener en cuenta que el plazo de 60 días hábiles no es desde la primera presentación, sino desde la primera presentación debidamente cumplimentada. Toda presentación que se hace al inicio tiene una resolución por parte de la Comisión Médica interviniente, por parte de la Comisión Médica Jurisdiccional que interviene, donde se aprueba la documental presentada. Desde ese momento comienzan a contarse los 60 días hábiles, no desde el momento en el que se presentó. Bien, tanto el funcionamiento del procedimiento administrativo ante las comisiones médicas y la Comisión Médica Central, como además la creación del servicio de homologación dentro del ámbito de las comisiones médicas,
vulnera la doctrina constitucional y contraría precedentes jurisprudenciales, entre ellos el fallo Estrada, ¿no? El artículo 4 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de su título primero. Dicha adhesión importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para cumplimentar lo establecido por sus artículos 1, 2 y 3. Así, la Ley 27.348, al igual que la Ley de Riesgos en su esquema original, afecta y vulnera el régimen federal de gobierno y las autonomías provinciales, sustrayendo competencias exclusivas de las provincias, como resulta ni más ni menos la administración de justicia. La adhesión pretendida se aparta y vulnera las competencias reservadas por las provincias en los artículos 5, 75, inciso 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional. De tal forma, la ley avanza sobre facultades exclusivas de los gobiernos provinciales que por imperio de los artículos que citábamos no fueron delegadas al gobierno nacional. El artículo 5 crea el autoseguro público provincial, destinado a que las provincias, sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan asegurar los riesgos del trabajo a que refiere la ley de riesgos. El artículo 6 prescribe que los empleadores que opten por el autoseguro público provincial deberán inscribirse en un registro que se creará al efecto. El artículo 7 establece que el incumplimiento por parte de los empleadores que opten por el autoseguro será pasible de las sanciones a que refiere el artículo 32 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Bien, el artículo 10 sustituye el artículo 7 de la Ley de Riesgos por un nuevo texto. La norma precisa que existe incapacidad laboral temporaria cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. Dicha situación cesa por alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente, transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante, muerte del damnificado. Asimismo, establece que si el trabajador, dentro del plazo del apartado C, se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de ILT continuará hasta la alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente, su deceso o hasta completar los 2 años de efectiva baja. Es decir que el plazo de 2 años puede tener un alta, puede reingresar posteriormente por el mismo siniestro y completar esos 2 años de ILT. El artículo 11 sustituye el artículo 12 de la Ley de Riesgos. Su texto, referido al ingreso base, establece, respecto del cálculo de las indemnizaciones por incapacidad, los siguientes criterios. Este artículo también es esencial y es curioso cómo se llegó a su redacción. El tiempo que tenemos hoy es acotado y nos impide quizás avanzar con algunas cuestiones. Como recomendación para entender el sistema de riesgo de trabajo o para entender la ley 27.348, sé que es doloroso a la vista, pero es recomendable leer el debate parlamentario. Es recomendable leer el debate parlamentario dado al momento de tratarse en el Congreso el proyecto de lo que era la ley 27.348. Es verdaderamente declarativo, es decir, las manifestaciones vertidas, las expresiones, la ausencia de capacidad, de condiciones, de conocimiento de todos los que participó, de la enorme mayoría de los que participaron, es manifiesta. De hecho, participa como diputado el señor Héctor Daer, que obviamente Héctor Daer, secretario general de la CGT, es impresionante la exposición que hace en defensa de la ley 27.348. Es decir, que es sumamente declarativo como para entender en dónde estamos, cómo llegamos a la sanción de esta ley y fundamentalmente por qué fue declarada constitucional hace exactos 2 meses. Bien, volviendo entonces a donde estábamos. Artículo 11 modifica lo que entendíamos como IBM, ingreso base mensual. ¿Sí? Recordemos que habíamos dicho que el IBM era sumar todas las remuneraciones que había percibido el trabajador durante los 12 meses anteriores al siniestro o al tiempo que haya prestado servicios en caso de que fuera menor a 1 año. Ese total se lo divide por 365, que son los días del año, o por el plazo o por el lapso que fuera, si fuese menor, y el resultado se lo multiplica por 30,4. Ese es el IBM. Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de Riesgos, de la Ley 27.348, sustituye aquel artículo 12 de la Ley de Riesgos.
Y los criterios son los siguientes. A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados, conforme establece el artículo 1 del convenio 95 de la OIT, por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Richter. 2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de incapacidad laboral definitiva, deceso u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general anual vencida a 30 días del Banco Nación. Tercero, a partir de la mora en el pago de la indemnización, será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la citada tasa activa. Por una parte, la norma se aparta del concepto de remuneraciones sujetas a cotización, establecido en el esquema original de la Ley de Riesgos, por el de salario devengados de conformidad con lo establecido por el artículo 1 del convenio 95 de la OIT, el que define el salario como la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador. Es decir, toda ganancia del trabajador que en función de un contrato de trabajo tenga origen en la prestación de servicios. Por otra parte, esto es fundamental. Establece un sistema de actualización en 2 etapas, consistente en aplicar mes a mes la variación del índice Richter sobre los salarios que conforman el ingreso base hasta la primera manifestación invalidante. Conformado el IBM, desde la primera manifestación invalidante y hasta el momento de liquidación, la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa Banco Nación. En síntesis, la norma prescribe que el ingreso base se compone del promedio de los salarios devengados en los términos del artículo 1 del convenio 95, que dichos salarios se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Richter, siendo esta la primera etapa de actualización, la que refiere a la conformación del ingreso base y actualiza los salarios mes a mes a través de dicha variación y hasta la primera manifestación invalidante. Ahora bien, conformado el ingreso base desde la primera manifestación invalidante y hasta la efectiva liquidación de la indemnización, la segunda etapa de actualización consiste en aplicar sobre el ingreso base un interés equivalente al promedio de la tasa activa Banco Nación. ¿Sí? Esto ha sido por demás esencial en cuanto a lo que refiere la fórmula de cálculo de las indemnizaciones de la ley. Esencialmente, esto se vio posteriormente en el decreto 669 del 2019. Produjo un efecto, sin lugar a dudas, indeseado por los impulsores de la reforma. El efecto fue, sin lugar a dudas, unificar la aplicación de tasa activa en todo el territorio de la nación. Una de las cuestiones, una de las complicaciones esenciales que tenía la Justicia Nacional del Trabajo antes de la sanción de la ley era que el enorme grueso de las demandas por accidentes de trabajo se canalizaban en la Justicia Nacional del Trabajo porque la enorme mayoría de las ART tienen su domicilio en Capital Federal, excepto la segunda, que tiene domicilio en Santa Fe, Federación Patronal, que tiene domicilio en La Plata, y alguna otra que se me está escapando en este momento. El resto, todas tienen domicilio en Capital Federal. Justicia Nacional del Trabajo, tasa activa. Provincia de Buenos Aires, siempre hablando previo a la 27348. Justicia Nacional del Trabajo, tasa activa. Provincia de Buenos Aires, tasa pasiva BIP, con B larga. Las diferencias eran tremendas. Eso, dentro de otros extremos, generó el colapso dentro de la Justicia Nacional del Trabajo, porque claro, por una cuestión de proteger el crédito del trabajador, las demandas se iniciaban donde correspondía al domicilio de la ART en función de la tasa de interés activo. Luego de la sanción de la 27348, efecto indeseado, digo indeseado porque a los 2 años el decreto 669 del 2019 trató de modificarlo. Lo que generó este artículo que estamos comentando es la unificación indirecta de la tasa de interés activa en todo el territorio del país,
pasando por sobre los códigos de procedimiento porque lo está estableciendo una ley nacional. Una ley nacional establece la forma de calcular una indemnización en el caso de un accidente de trabajo y cómo se va a actualizar esa base de cálculo. Genial. Previo a esto no existía. Provincia de Buenos Aires está activa y cada jurisdicción tenía, por supuesto, el código de procedimientos que correspondía. Bien, el artículo 12 incorpora un sexto apartado al artículo 27, a través del cual faculta a la ART a extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso de que se verifique la falta de pago de 2 cuotas mensuales. Artículo 13. Este artículo en realidad es uno de los artículos de forma, pero es esencial también a los fines de analizar cómo se estructura el régimen, y también es bueno tenerlo en cuenta al momento en el que analicemos el fallo Pogonza, dictado por la Corte Suprema de Justicia. Este artículo 13 nos dice, sin ambages, el artículo 13 sustituye el 37 de la Ley de Riesgo referido al financiamiento del sistema. El nuevo texto dispone que los gastos de los entes de supervisión y control serán financiados por las ART, los empleadores autoasegurados públicos provinciales y los empleadores asegurados conforme dichos entes determinen. Lisa y llanamente, el sistema se financia por parte de los mismos operadores. Son las ART, los empleadores autoasegurados, los que financian el sistema. De ahí que no puede, bajo ningún concepto, plantearse con seriedad la independencia de las comisiones médicas, porque son ni siquiera de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque son financiadas por las empresas de derecho, la instancia es financiada por las empresas de derecho privado, con ánimo de lucro, que tienen, entre otros, el deber de controlar. Bien, el artículo 14 sustituye el primer párrafo del artículo 46, referido a la competencia judicial. El nuevo texto de la norma reedita el artículo 2, es decir, suprime lo que tiene que ver con la apelación ante el fuero de la seguridad social. Bien, el artículo 15 sustituye el cuarto párrafo de la ley 26.773. El nuevo texto dispone que las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante resolución de la respectiva comisión médica, o cuando se hubiere vencido el plazo para su dictamen. De tal forma, violentando la lógica más elemental, la norma obliga a transitar la instancia administrativa incluso a trabajadores que opten por reclamar con fundamento en el derecho común. ¿Se entiende? El trabajador desea, decide iniciar una acción con fundamento en el derecho común, lo mismo tiene que atravesar la instancia administrativa. Por más que vaya a demandar posteriormente con fundamento en el derecho civil, tiene que sustanciar y concluir y agotar la instancia ante las comisiones médicas. Por tanto, la modificación del artículo 4 de la ley 26.773 resulta a todas luces arbitraria y dilatoria, ya que demora el acceso del trabajador a la justicia, aun cuando optó por reclamar con base en el derecho civil, vulnerando los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, como distintas normas de los analizados tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bien, el artículo 16 de la ley incorpora a la ley 26.773 el artículo 17 bis y dispone que solo las compensaciones adicionales de pago único, incluidas en el artículo 11 de la ley de riesgos, y los importes mínimos establecidos en el decreto 1694, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE. ¿Sí? De tal forma, establece que el ajuste a través del RIPTE se aplica únicamente sobre las sumas fijas incorporadas a la ley a través del decreto 1278. Bien. A grandes rasgos, esos son los aspectos más destacables de la ley 27.348. Nos queda, podríamos conversar más luego de lo que refiere a la resolución 298-17, la resolución 298-17, en la que establece la forma, los requisitos y los pormenores para iniciar los distintos expedientes en comisión médica. Sin lugar a duda, va a quedar para que lo charlen, lo exponga la semana próxima la doctora Elizabeth Campos. Seguramente lo van a estar abordando junto a ella la semana próxima, ya que
por el momento, por el día de hoy, estimo que ley 24.557, los decretos, la 26773 y llegado a la 27.348, quizás con la información hasta el momento podríamos considerar concluida la charla del día de hoy. Me encantaría que continuemos hablando con la resolución 298, pero puntual y particularmente nos podría llevar otro tanto de tiempo igual al que ya hemos insumido y quizás para un primer esbozo pueda ya ser suficiente con lo que hemos visto hasta el momento. Lamentablemente hemos tenido, insisto con el dictado del fallo Pogonza del 2 de septiembre del 2021, es interesante leerlo, es interesante analizarlo. Lo recomendable es analizar el fallo Pogonza junto con la resolución 298-17 de la SRT y la resolución 2021 20/21 de la SRT también, porque el leitmotiv, es decir, el motivador esencial del fallo Pogonza, o mejor dicho, el fallo Pogonza se sustenta en los términos de la resolución 298-17. El fallo Pogonza salió dictado, el dictado del fallo Pogonza fue el día 2 de septiembre del 2021. El día inmediatamente anterior, el 1 de septiembre, entró en vigencia la resolución 2021 que modifica sustancialmente los términos de cómo iniciar un expediente ante la comisión médica, al menos en los casos en los que el alta médica fue dada por la RT sin determinación de incapacidad. Extremos que colisionan abiertamente con los propios fundamentos del fallo Pogonza, que habla de la especificidad médica y de los conocimientos técnicos que poseen las comisiones médicas para llevar adelante su cometido. Especificidad y conocimientos técnicos que no tienen ninguna relevancia en los términos de la resolución 2021, ya que en los casos, adelantándolo solamente en esto, ya que en los casos en que el alta médica fue otorgada por la ART sin expresar la determinación de incapacidad, ante el inicio de un expediente por el trabajador, ya no se sustancia audiencia médica ninguna ante la comisión médica. No va a haber el trabajador inicialmente, no va a haber a un médico de la comisión médica, inicialmente no va a haber una audiencia médica. Por tanto, no hay especificidad, no hay conocimientos técnicos y es lo más parecido a un mercado persa, porque se le va a realizar al trabajador un ofrecimiento económico equivalente a un monto de hasta un 5% de incapacidad, tenga o no tenga incapacidad. Es decir que la cuestión técnica, la especificidad de que están dotadas las comisiones médicas, se soslaya abiertamente en la propia resolución 2021 y a su vez colisiona con los fundamentos del fallo Pogonza, ya que no existe esta especificidad. Es interesante, al menos, bueno, aquellos que nos dedicamos a lo que refiere el derecho del trabajo y el sistema de riesgo del trabajo, es por demás interesante, es apasionante analizar y estudiar el sistema de riesgo del trabajo, y siempre lo recomendable es hacer un poco de revisión hacia atrás. Ha sido muy apretado el tiempo que tuvimos y ha sido un compendio muy resumido lo que hemos intentado exponer, pero lo recomendable es, cuando todos aquellos que se interesen y quieran ejercer el derecho laboral desde lo que hace al sistema de riesgo de trabajo, es analizarlo desde el origen al menos en cuanto a nuestro sistema en la existencia de las ART, no irnos tan atrás en cuanto a la ley 9.688 y la 24.028 previas a la ley 24.557, pero sí, al menos en el esquema original, cómo era en el 95-96 cuando se sancionó la ley, cómo fue evolucionando, cuáles fueron las declaraciones de inconstitucionalidad y, esencialmente, qué motivó a la modificación del sistema de riesgo de trabajo y esta nueva implementación de la obligatoriedad del trámite ante las comisiones médicas. Si bien en un inicio, dentro de los argumentos, era lograr prestaciones inmediatas, en el monto más acabado para el trabajador, con mayor celeridad y demás, el devenir de los hechos ha demostrado que eso no se ha cumplido bajo ningún punto de vista. Una de las cuestiones que siempre criticamos respecto a la ley 27.348 es que la implementación de una instancia administrativa previa al inicio de una demanda judicial
en caso de accidente de trabajo no es inconstitucional por sí sola. Lo grosero es haber establecido la obligatoriedad del mismo sistema, de la misma instancia, del mismo procedimiento que había sido ya declarado inconstitucional a partir del año 2004. Los artículos 21 y 22 no tuvieron modificación ninguna. Las facultades jurisdiccionales de que están dotadas las comisiones médicas se sostienen incólumes, es decir, son quienes determinan el carácter y el grado de la incapacidad, son quienes determinan el carácter profesional del accidente o de la enfermedad y quienes determinan además el nexo causal entre la patología y el accidente propiamente dicho. Cuestiones que exceden por mucho el conocimiento médico que poseen los miembros de las comisiones médicas, ya que refieren a cuestiones de indagación, raciocinio y prueba que están reservadas por idoneidad a los jueces. No obstante, se llegó a su sanción, no obstante, se llegó a su aplicación, no obstante, se llegó a su declaración de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia. Una sola cuestión, una sola reflexión más para finalizar, y desde ya les agradezco a todos los que han llegado hasta acá. Agradezco a la doctora Campos la invitación, más no sea para haber suplido la imposibilidad que ella ha tenido y siempre agradecido por su generosidad. Lo propio al Colegio de Abogados. Una última reflexión referida a lo que nosotros entendemos siempre como flexibilización y precarización laboral. La flexibilización y la precarización laboral no nacen de una abstracción. No despertamos una mañana con la publicación en el boletín oficial de la ley 27.348 sin que nadie sepa de dónde vino. La flexibilización y la precarización laboral, como una verdad de perogrullo, es impuesta por el Estado. Ahí donde hay una norma que flexibiliza, hay un Estado que la impuso a sus ciudadanos. Hay un poder ejecutivo que impulsa una modificación. Hay un poder legislativo que aún con su violenta pobreza de condiciones, la trata, la sanciona. Y mal nos pese, en última instancia, hay un poder ejecutivo que en ocasiones, como esta, permite no solamente su aplicación, sino que la declara constitucional. Una última cuestión, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo Pogonza, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala Sexta, dictó el fallo García con experta o con provincia, no recuerdo ahora exactamente cuál era, del voto de la doctora Craig y del doctor Raffagelli, donde a 20 días del fallo Pogonza declaran la inconstitucionalidad de la ley 27.348. Es decir, hacen mención no solamente de que los fallos de la Corte Suprema de Justicia no tienen una norma constitucional que obligue a los jueces inferiores a someterse a su decisión, sino que además establece cuestiones temporales, establece cuestiones de evolución social, económica y demás, donde en muchos casos la revisión de doctrinas que parecen pétreas, dice el doctor Raffagelli, no solamente le hacen bien al derecho, sino que también a la justicia. Y eso, sin lugar a dudas, puede redundar a la larga y con muchísimo trabajo en una sociedad más justa y equitativa para todos. Desde ya, muchas gracias. No sé si tendremos algunas preguntas. Doctora Lamurri, si está por ahí. Preguntas. A ver, seguramente le debieron de haber llegado al chat. Acá. Acá tenemos una pregunta que dice, buen día, si el trabajador tiene reingreso con alta médica sin incapacidad. Si el trabajador tiene reingreso con alta médica sin incapacidad, ¿tiene que volver a iniciar el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad o sigue en curso el expediente iniciado? Si el trabajador tiene reingreso con alta médica sin incapacidad, si tuvo alta médica sin incapacidad e inició un trámite de divergencia y posteriormente lo reingresaron, es el mismo siniestro. No debería de iniciarse un nuevo expediente y debería continuar con ese mismo, porque es el mismo siniestro. Esto sí lo entendí bien en los términos, ¿no? Si tuvo una alta sin incapacidad, inició divergencia y posteriormente lo reingresaron, al tratarse del mismo siniestro, no es necesario iniciar un nuevo expediente.
Y esa era la única pregunta, Doc. Perfecto, entonces podemos ir cerrando, que ya estamos en horario. Muchísimas gracias por su exposición, doctor. No hay por qué. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos los participantes por haber llegado hasta el final.